Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Cómo sacar jugo a tu dinero sin ser un experto, en el que vamos a entrevistar a Carlos Aso y Ana Antón. Ambos son miembros del equipo de MyInvestor y además son autores del libro Invertir de forma inteligente. Os comento también que durante esta presentación no vais a poder conectar ni el micro ni la cámara, pero podéis dejar todas vuestras preguntas a través del chat o las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación, y después de la entrevista que le vamos a realizar a Carlos y a Ana, pues haremos un turno de preguntas de los asistentes en el que iremos leyendo todas estas dudas y preguntas que nos habéis ido dejando. Y bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Carlos Aso y a Ana Antón. Carlos es el consejero delegado del Grupo Bank y también es el fundador y alma mater de MyInvestor, donde tiene el cargo de vicepresidente. Y en cuanto a Ana, es la directora de comunicación y también la responsable de contenidos de MyInvestor. Y además, como os decíamos antes, Carlos y Ana son los autores de un libro de inversión que acaba de salir al mercado, que se llama Invertir de forma inteligente, y se trata de un libro completamente divulgativo, con un lenguaje muy claro, muy sencillo, que busca ayudar a todas aquellas personas que se están planteando si deberían invertir su dinero, quizá por aquello de la inflación o porque quieran ahorrar para su jubilación, pero no saben ni por dónde empezar. Bueno, pues ya os adelanto que para invertir no hace falta ser ningún experto, solo hace falta tener en cuenta unas cuantas claves muy sencillas que son las que os vamos a ofrecer hoy en este webinar con ayuda de Carlos, con ayuda de Ana y las que podréis profundizar más allá de este webinar gracias a este libro. Así que lo primero de todo, Carlos, Ana, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Clarisa. Muchas Buenas gracias a tardes, todos los Clarisa. asistentes. Bueno, Carlos, no sé si es buenas tardes o es buenos días o no sé en qué hora estás allí en Brasil. Bueno, ahora son las 2, 4 horas de Bueno, diferencia. bueno, pues se Así puede decir que es que buenas tardes de todos modos. buenas tardes ya, acabo de comer. Muy bien, venga, pues comenzamos entonces a meternos en faena. Vuestro libro enseña las principales claves para invertir. Sin embargo, mucha gente se pregunta si eso de invertir es realmente necesario, ¿no? Teniendo en cuenta que implica el riesgo de pérdida, como hemos podido ver sobre todo este año, ¿no? ¿Por qué creéis que es tan importante eso de invertir? Y sobre todo, ¿a partir de qué edad o de qué importe disponible para la inversión pensáis que es aconsejable? Venga, voy a empezar yo, que es fácil, y luego la completará Carlos con la parte más peliaguda. ¿Por qué hay que invertir? Pues porque invertir es necesario, imprescindible, de hecho es la única forma que existe para abatir a la inflación. Porque, bueno, en los últimos meses oímos, ¿no?, eso de la inflación. ¿Qué es la inflación? Al final es la subida de precios y es algo tan simple como que tu dinero pierde poder adquisitivo, con lo cual tienes una menor capacidad de compra. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes tu dinero en el banco y el tipo que te están pagando por los depósitos, ¿no?, digamos, ese producto que aparentemente no tiene riesgo, está por debajo de la inflación, así sin empezar a jugar ya estás perdiendo dinero. Quiero decir, tu banco te paga un 0,5%, un 1% por la cuenta, incluso en MyInvestor, que somos súper generosos con la remuneración de la cuenta, te estamos pagando un 1%. Tenemos una inflación galopante que en el último mes se situó por encima del 7% y que, bueno, los expertos ya empiezan a augurar una inflación casi crónica, o por lo menos para los próximos años, de un 5%. ¿Qué significa? Que si tú estás recibiendo un 1% y estamos siendo muy generosos, ¿no?, porque la mayor parte de las entidades te pagan 0, y el coste de la vida de la cesta de la compra está en torno del 5%, de partida estás perdiendo un 4%, y entonces ese impacto que a priori parece que no es tan significativo, si lo vemos en un año, si lo aplicamos a largo plazo, tiene un efecto descomunal. Que por poner así un ejemplo, ¿no? 10 euros, pues 10 euros. Había hecho por aquí un cálculo rápido, ¿no? Eso significa que lo que hoy pagas con 10 euros, si el año que viene ha subido el precio de una camiseta, bueno, muy barata, creo que le he puesto, un 5%, vas a necesitar 10,5 euros. Y si hacemos este cálculo, ¿no?, lo extrapolamos o lo proyectamos, perdón, a 10 años, significa que vas a necesitar un 60% más, ¿no?, porque sería lo que se habría encarecido. Estoy haciendo así un cálculo un poco somero. Entonces, la respuesta es, ¿por qué hay que invertir? Porque invertir es la única forma de no perder dinero, de que tu dinero no se encoja en tu bolsillo. ¿Cuándo?
cuanto antes mejor, porque luego veremos que el largo plazo es uno de los principales aliados del inversor. ¿Cuánto? Pues cuánto puedes empezar a invertir desde muy poco dinero, porque afortunadamente plataformas como MyInvestor, pero bueno, también otras, no es porque trabaje en MyInvestor, sino porque realmente como plataformas lo ponemos muy fácil, ofrece productos de inversión que permiten poner tu dinero a trabajar, que es como decimos, desde importes muy bajos. Entonces, no es tanto necesitar una cantidad elevada, sino ser disciplinado e invertir poco a poco. Entonces, ahora yo ya he hecho la parte fácil de la respuesta, ¿no? Que es simplemente para conseguir que tu poder adquisitivo no se vea mermado por esta subida de precios. Y la otra razón, que yo creo que Carlos os la va a explicar mucho mejor, es porque pensando en el largo plazo, tenemos que ser conscientes de una realidad, y es que, pues bueno, que el sistema de pensiones no es tan sólido como nos gustaría. Entonces, Carlos, yo creo que puedes completar esta Carlos, respuesta, que sería el otro gran cuéntanos del motivo sistema de invertir. pensiones. Sí, y completando lo que muy bien decía Ana, también destacaría que en los próximos años los tipos de interés van a estar por debajo de la inflación con total seguridad. La deuda que tiene Europa, que España está con un 116% de deuda sobre PIB, Portugal en un 125%, Italia en un 150% de deuda, hace que de alguna manera Europa va a necesitar tipos de interés más bajos, porque si no esa deuda cuesta mucho pagarla y va a estar por debajo de la inflación, ¿no? Por tanto, los depósitos bancarios, los tipos de interés y los bancos van a pagar mucho menos que la inflación la próxima década, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Entonces, la única manera es invertir para, como muy bien decía Ana, ese poder adquisitivo no perderlo. Y en segundo lugar, el sistema de pensiones que tenemos en España, que es un sistema de reparto, lo que hace de alguna manera es que no hay ninguna hucha, no hay ninguna bolsa, no hay ningún fondo de reserva. Lo único que hay es cada año un flujo de dinero que entra y otro que sale. Entra un flujo de las cotizaciones de la Seguridad Social y sale un flujo a los jubilados para pagar las pensiones. Esas pensiones que además sí que se quieren de alguna manera o políticamente actualizar respecto a la inflación, y hay ese debate político encima de la mesa, ¿no? ¿Qué sucede ahora mismo con la población? Que tenemos 2 personas trabajando por un jubilado. Hace años era 3 contra 1 y se permitía un sistema mucho más holgado. Ahora mismo 2 contra 1 hace que haya un déficit. Lo que contribuyen esos 2 versus lo que hay que pagar ese 1 genera un déficit a día de hoy que bueno, no es una barbaridad, pero hay un déficit. Ese déficit va a ser más grande en los próximos años y se estima, con la generación baby boom que irá a la jubilación, con la longevidad de la vida, ¿no? Vivimos más años por suerte, la medicina evoluciona, eso hace que en el año 2040 habrá un jubilado por una persona en activo, lo cual sería un 6% del PIB de déficit. ¿Cómo se va a pagar esto? Es imposible. La única manera de pagarlo sería con más impuestos a los que trabajan, con lo cual todavía sería más gravoso y más difícil de pagar, ¿no? Eso unido a que España tiene una deuda del 116% del PIB, que Italia de un 150% y que Europa en general está endeudada, pues es muy difícil pensar que se van a mantener un poder adquisitivo a futuro con la pensión. Por muchas promesas políticas que existan de que la inflación se revalorizará las pensiones con la inflación, de que se mantendrá, las matemáticas son matemáticas y no sale por ningún lado el hecho de pensar que la jubilación nuestra, pues dentro de muchos años, se podrá mantener el poder adquisitivo porque no salen los números con la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, ¿no? Así que no sale por ningún lado los números. La única manera pues es invertir. Invertir para no perder poder adquisitivo, como explicaba Ana, e invertir para tener un fondo de reserva personal en la inflación, o en la jubilación, perdón, y poder tirar de ese fondo pues para no tener que depender de un Estado que quiera, pueda o deba pagar las jubilaciones con el dinero de gente que está en activo y ver cómo lo puede pagar, ¿no? Así que es obligatorio invertir, no hay otra alternativa, no hay opciones, y es verdad que uno puede decir, bueno, claro, es que invierto y pierdo un 10%, que es lo que sucede este año, ¿no? Con lo cual no solo pierdo la inflación, sino un 10% más, ¿no?
Eso es un tema temporal y por eso en el libro explicamos que se ha de hacer de manera muy progresiva, aportaciones mensuales, guardar una parte de ese salario para el ahorro y esa parte del ahorro pues ponerla a invertir durante muchos años, ¿no? Pero no hay alternativa humana que invertir, no queda otra. Los bancos van o vamos a pagar intereses muy por debajo de la inflación en los próximos 20 años, eso no hay ninguna duda. Así que invertir es la única manera de generar pues una prosperidad allí, digamos, ¿no? Bueno, simplemente añadir a la respuesta súper completa que nos habéis ofrecido, os preguntaba también, no solamente a partir de qué importe, que ya nos comentaba Ana, que puede ser un importe reducidísimo, no hace falta ser rico, no hace falta acumular un gran capital para invertir, desde importes muy pequeños ya se puede ir empezando poquito a poquito a hacer esa hucha. Y luego, por otro lado, además de estas dos grandes metas que son imprescindibles, la primera, batir la inflación para no perder poder adquisitivo, y la segunda, ahorrar para la jubilación, pues también la inversión permite alcanzar metas personales como pagar la educación de los hijos, pagar la entrada de una casa, el viaje de tus sueños. Quiero decir que todo en esta vida, con un poco de organización, se puede conseguir si ahorras con el tiempo suficiente e inviertes ese dinero para que se multiplique. Pero bueno, vamos a continuar con la También entrevista para destacaría, darle... Clarisa, Sí. si me disculpas un segundo, en el libro hemos publicado una tabla en la cual, en función del salario mensual que tú quieras tener a la jubilación, sin depender de nadie y sin tener ningún ingreso más, cuánto necesitas de capital ahorrado para poder llegar con una esperanza de vida de 91 años, ¿no? Es decir, si tienes 47 años, ¿qué capital necesitas con lo que explicamos en el libro para poderte jubilar ya a los 47 años? Y tener cada mes pues 3.000 euros de ingresos, ¿no? Pues esa Espera, tabla que está en el... la tabla es muy chula, ¿vale? Y como la tengo aquí delante, que tengo la chuleta, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque Venga, a ver, si la pones, ¿a qué edad luego no os se lo queréis comprarán. jubilar? Venga, vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, jubilarnos a los 55 años, porque los que estáis escuchándonos habéis empezado a ahorrar a los 20 y tantos o 30. Y necesitamos unos ingresos para vivir de unos 2.000, 2.500 euros al mes, que también nos gusta vivir bien. Bueno, pues lo que comentaba Carlos, ¿no? Con esa esperanza de vida de 91 años, resulta que si necesitáramos 2.000 euros de ingresos mensuales y si nos queremos jubilar a los 55 años, necesitamos tener un ahorro de 518.000 euros, por ejemplo. Si quisiéramos percibir pues 2.500 mensuales, 648.000. Parecen unas cantidades muy abultadas, pero luego, gracias al mágico interés compuesto, que yo creo que nos va a preguntar por ello Clarisa, porque es como es el gran descubrimiento de los inversores, es más fácil de conseguir de lo que parece. Bueno, pues veamos cómo, ¿no? Dado que hemos descubierto que hay que invertir sí o sí, que no queda otra, que además no hace falta ni siquiera disponer de un gran capital para ello. Os preguntaba también, ¿a partir de qué edad? Entiendo que incluso desde que eres pequeño tus padres pueden inculcarte esa buena costumbre. Así que, dado que hay que invertir, vamos a ver cuáles son esas claves, ¿no? Y como... Sí, ahora que dices lo de desde pequeño. Sí, yo a mis 3 hijos, que tienen 10, 7 y 4 años, tienen cuenta en MyInvestor, aportan cada mes y se van a labrar un futuro mejor, pues una aportación mensual disciplinada todos los meses, sin duda. Claro, es que con la edad que tienen, ya cuando vayan a la universidad tendrán la mejor universidad pagada, ya, así, sin que su padre haga nada más, ¿no? No, porque les aporto poco. Les quiero educar más en la austeridad y les aporto poco. Bueno, es que efectivamente una de las ventajas que tiene empezar a invertir desde que eres muy pequeño, además de que a nivel personal se puede enseñar a estos niños a entender, ¿no?, las ventajas del ahorro y de la inversión, es que claro, al empezar a invertir desde muy pequeños tienen mucho tiempo por delante y ahí se empiezan a plasmar las ventajas del largo plazo, ¿no? Porque cuanto mayor sea ese plazo en el que estamos invirtiendo, más rápido crece nuestra inversión y más nos podemos beneficiar de ese concepto que estaba apuntando antes Ana, que es el concepto de interés compuesto, que nos consta que vuelve locos a los clientes de MyInvestor y a los no clientes y en general a todos las personas que se acercan a nosotros para preguntarnos por cuestiones de inversión. Así que, por favor, no sé si Ana o Carlos, quien queráis de los dos, ¿quién nos puede explicar qué es eso del interés compuesto y en qué productos hay que invertir para beneficiarse del interés compuesto?
Venga, yo empiezo con el chascarrillo y luego, si no, las cifras que las ponga Carlos, que tiene una calculadora en la cabeza. El tipo de interés compuesto, que yo creo que muchos inversores no alcanzan a entenderlo, básicamente porque su dimensión y su magnitud es tal que no salen las cuentas, no es otra cosa. Bueno, por cierto, aquí la anécdota que contamos siempre. Einstein, que era un señor muy listo, decía que era la octava maravilla del universo. O sea, que si ya Einstein lo tenía en tan alta estima, pues por algo sería, ¿no? Pero al final, o sea, no es otra cosa que la reinversión del beneficio generado. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de interés se aplica no solo sobre el capital, sino por la suma de los intereses que se van generando. Y entonces, esto es lo que se conoce como el efecto bola de nieve. Cuanto más intereses genera y ese interés se aplica sobre el capital más los intereses, hace que el crecimiento de esa inversión sea exponencial. Frente al interés simple. El tipo de interés simple se aplicaría siempre sobre el mismo importe. ¿Qué quiero decir? Que si invierto 10.000 euros y tengo una rentabilidad del 5%, con el interés simple, que es un interés muy triste, todos los años, aunque invirtiese 20, 30 años, siempre ganaría 500 euros. En cambio, el tipo de interés compuesto significa que el primer año gano 500 euros, que es ese 5%, pero el siguiente año ese 5% aplica a los 10.500 euros. Entonces, esto tiene un efecto de crecimiento exponencial que lo que permite es que cifras que nos parecen desorbitadas, como empezar a invertir a los 30 y alcanzar 1 millón de euros, bueno, esto ya con el efecto de las aportaciones periódicas, parecería una utopía, pero sean unos objetivos alcanzables, ¿no? Invirtiendo pues a largo plazo en unos activos rentables y demás. Pero bueno, el tipo de interés compuesto sería, o sea, la definición, un poco matemática y cómo funciona, sería así, sería esto. Muy bien. Y aunque para los que tenemos más o menos el concepto claro, no es una pregunta, o sea, no nos parezca una pregunta tan evidente, sí que es una pregunta que nos realizan muchas personas y es ¿en qué productos hay que invertir para beneficiarse de este interés compuesto? Porque la gente tiene esta curiosidad, ¿no? Piensa que a lo mejor hay productos que permiten beneficiarse de interés compuesto y productos que no. Entonces, ¿podríais citar, aunque sea muy por encima, en general, qué tipo de inversiones permiten beneficiarse de este efecto bola de nieve positivo que tiene el interés compuesto? Que en realidad son prácticamente todas. Pues no sé, Carlos, ¿comentas o...? No, sí, cuenta tú. Bueno, al final, lo que comentaba Clarisa, ¿no? Todos los productos de inversión en los que la variación del precio se realiza sobre el precio anterior se benefician del interés compuesto o capitalización compuesta, que a veces es un término que es más intuitivo, ¿no?, que el del interés compuesto. Entonces, estos serían los fondos de inversión, las acciones, las carteras indexadas. O sea, ahí el precio se va revalorizando sobre sí mismo, digamos, con lo cual nos beneficiamos de este efecto bola de nieve. Vale. Sí, Oye, justo, y ahí sería, perdón, en los fondos de inversión es el producto por excelencia que ya te lo revierte solo, ¿no? Y no tienes que hacer nada. Por defecto lo tienes hecho. Y ahí, pues, lo que comentaba Ana, perdona, Clarisa. Sí, continúa. No, digo que a nivel numérico, lo que decía Ana, por verlo con los 10.000 euros que alguien pueda tener ahorrados a un rendimiento, estimemos, del 5% anual, serían 500 euros cada año. Pues esos 500 euros cada año versus cobrarlos esos 500 euros y dejarlos apartados en una cuenta corriente al cero, es lo que remunera en general y remunerará la banca en España, durante 30 años, o reinvertirlos en un fondo de inversión que esos 500 euros pasen a ser más capital con el que sacar un 5% cada año, pues la diferencia en 30 años es abismal. En el caso de reinversión, pasas de 10.000 euros a 43.219 y en el otro caso tienes 10.000 más 15.000 euros en la cuenta corriente que no han rendido nada, ¿no? Es decir, son 25.000 en el caso de que no reinviertes y 43.000 y pico en el caso que reinviertes. La diferencia es abismal por el hecho de poner el dinero que genera dinero a trabajar y hacerlo así automáticamente, ¿no? Muy bien. Hago aquí un breve paréntesis. Nos están preguntando ya a través del chat algunos que se han conectado un poquito más tarde que de qué libro estábamos hablando, incluso otros que dónde se puede adquirir. He puesto en el chat el título del libro y también el link a la editorial.
Y pues decidnos, ya que tenemos aquí a los autores, Ana, Antonia, Carlos Sasso... Bueno, es porque preguntan, ¿eh? No íbamos a hacer la cuña publicitaria así tan explícita. Es que lo piden, Ana, lo están pidiendo, Preguntan. Entonces, ya que preguntan, muy por encima, ¿dónde se puede adquirir este libro? Entiendo que las principales... Sí, vamos, vamos, podemos, como estamos entre amigos, decimos las principales distribuidoras. En el Corte Inglés, en Fnac, en Amazon, en las principales librerías, también se puede comprar online. Muy bien. Bueno, pues continuamos. ¿Os parece que si no se nos está yendo un poquito de tiempo el webinar? Hemos hablado del producto fondo... La Casa del Libro, perdón. Sí, bueno, en las principales, en realidad, ¿no? Principales librerías, principales canales de venta online. Vais a ver que no hay grandes dificultades para encontrarlo. El libro, os he puesto el título aquí en el chat para aquellos que estéis interesados. Lo veis aquí, el título del libro, Invertir de forma inteligente nunca fue tan fácil. Aquí os lo está enseñando Carlos. Y os he puesto en el chat también el link a la editorial, pero bueno, por supuesto, como digo, lo podéis encontrar en todo tipo de librerías. Bueno, estábamos hablando del producto fondo de inversión, que es uno de los productos estrella, de los más importantes de los protagonistas a la hora de invertir, y comentábamos que es uno de los muchos productos en los que puedes invertir para beneficiarte, si inviertes a largo plazo, para beneficiarte de este efecto beneficioso del interés compuesto. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas? La pregunta es, ¿cuáles son esas ventajas que tiene el fondo de inversión que lo convierten en un producto estrella a la hora de invertir? ¿Qué ventajas tiene? Venga, que tienen muchas ventajas. Aquí vamos peloteando unas y otras. Venga, la primera sería la diversificación. Al final, un fondo de inversión lo que hace es coger pequeñas cantidades de diferentes pequeños inversores que pueden empezar a invertir desde importes relativamente pequeños. Entonces, ese patrimonio que crece gracias a las inversiones de pequeños partícipes, que es como se les conoce, se invierten en diferentes activos. Entonces, lo que permite agregar esas pequeñas cantidades e invertirlas es lo que llamamos diversificación, o no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Un pequeño inversor pues tendría una capacidad de compra relativa de activos, en cambio en un fondo de inversión se puede invertir en diferentes activos, pues ya sea bolsa, renta variable o renta fija, otros activos, y con lo cual cuanto más diversificado estás, más inviertes en diferentes activos, baja el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si invierto en una compañía del IBEX o del Stock 50 o S&P 500 y esa compañía va bien, fenomenal, pero si va mal, pues mi inversión es un fracaso. Si en lugar de invertir en una única compañía, invierto en un fondo de inversión que invierte en 50 compañías, se baja el riesgo, porque si esa compañía le va mal, se compensará con otras a las que les vaya bien. Entonces, una de las principales ventajas es la diversidad. Sí, y otra sería... Sí, la diversificación. Otra ventaja estrella sería la fiscalidad. En cuanto si tienes una cuenta corriente o un depósito que remunera un 1%, tienes que tributar a Hacienda el 1% que has ingresado de intereses, tienes que tributar en media un 23%. Dependerá de los ingresos de cada uno, pero hay que tributar un 23% en media de lo recibido. Mientras que en un fondo de inversión, que a su vez, supongamos que fuera igual que el depósito y cobra un 1% dentro, no tiene que tributar este 23% en el IRPF de cada uno. De manera que el efecto a 30 años, a 20 años, por la reinversión de ese dinero, pues supone una ventaja fiscal importante porque es mucho más dinero y mucho más patrimonio final en el fondo. Además, también está la ventaja de lo que se llama las plusvalías del muerto, en el cual pues, te puedes incluso ahorrar toda esa fiscalidad, porque en el caso de una sucesión no has tenido que pagar por todos esos impuestos y los herederos no pagarían ni siquiera por toda esa plusvalía que ha habido, ¿no? Pagarían por el impuesto de sucesiones, pero no habría que pagar esa parte fiscal cada año, lo cual tiene un efecto con el interés compuesto muy relevante. Y otro de los principales, pues como lo ha dicho antes Ana, ¿no? Que es la diversificación. No tienes que estar analizando compañías, mirando balances, mirando cuál es la evolución de esa compañía, sino que ya de serie
hay esa diversificación y un gestor, bien sea una gestión activa, profesional, o bien sea un fondo pasivo en el cual pues, no tienes que hacer allí ningún estudio de una compañía, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta y además de invertir en fondos, invierto en acciones porque, bueno, me gusta seguir compañías, invierto propiamente también en acciones por el gusanillo de tener tesis de compañías, sigo el equipo gestor y sigo algunas que puedo, ¿no? Es un tema que me gusta, pero entiendo que la mayoría de gente tiene otras aficiones distintas a esta y no quiere dedicar el tiempo a seguir una acción que si no la sigues, pues no sabes cuál es el riesgo que tiene esa compañía y si ha habido un cambio de dirección, si ha habido un cambio de modelo de negocios, si hay un competidor, si ha habido una patente, si ha habido otras cosas que afectan a eso y de esa manera pues tienes un fondo de inversión que te lo hace de forma profesional, gestionado de manera muy diversificada por prospecto, por folleto, porque es obligatorio que no haya valores que tengan más de un 10%, por tanto de serie va a haber esa diversificación y luego pues también hay igualmente transparencia porque está así establecido en el folleto del fondo, el informe trimestral, semestral, etcétera. Vale, perfecto. Ana. Ana, todo Perdonad esto, porque me he escuchado el ordenador. Me he ido unos segundos. no Fallos pasa del nada. directo. Carlos ha tomado el testigo La y verdad es que nos ha hablado incluso de las ventajas fiscales de los fondos de inversión. Si os parece, recapitulo para poder pasar un poco al siguiente punto, porque es que si no se nos va a ir un poco de tiempo el webinar y quiero que pasemos por varias cuestiones para que los asistentes puedan hacerse un poco un mapa de situación y tener todos los conceptos claros en la cabeza. Así, por recapitular, el fondo de inversión tiene, pues, entre las principales ventajas, según me mencionabais, esa diversificación, ¿no? Puede invertir en todo tipo de activos que si tú tuvieras que invertir en todos ellos, pues ya tendrías que estar comprando todas las compañías. Sobre todo en el mundo de la renta fija esto es muy importante, porque en renta fija es difícil, ¿no?, acceder a la inmensa mayoría de las emisiones de renta fija porque los mínimos de inversión son elevadísimos. Entonces los fondos de renta fija realmente aportan mucho valor por eso, porque estás accediendo a una cartera muy diversificada de renta fija que como inversor directamente no podrías, y aunque pudieras tendrías que invertir tantísimo dinero para poder comprar cada una de esas emisiones que directamente estaría fuera de tu alcance. Entonces tenemos esa diversificación, tenemos esa gestión profesional, que hay un gestor al frente de todo esto, que es un experto en esa materia, ventajas fiscales que nos ha detallado con todo lujo Carlos, con respecto a otros productos financieros y con respecto a la propia inversión directa, ¿no? Si invertimos en acciones directamente nosotros, pues tendremos que tributar cada vez que compramos, que vendamos, el fondo no funciona de ese modo. Y bueno, pues es un producto que es óptimo porque además nos permite acceder a todo tipo de activos, de todo tipo de mercados y bueno, pues es la estrella, ¿verdad, Ana? No sé si quieres añadir alguna Seguro que cosa habéis más. comentado, perdonad, que una de las bondades de los fondos es que hay un fondo para ti seguro, porque hay de cualquier perfil de riesgo. Quiero decir que al final, no sé si habéis comentado, pero los fondos de inversión existen desde pues para clientes, para personas con una tolerancia al riesgo baja y para otros más decididos, ¿no? Entonces, al final el universo de fondos es ingente y sean cuáles sean las necesidades de inversión de un cliente y sus objetivos, va a tener un fondo o una cartera de fondos que se ajuste a esos objetivos, sin duda. Bueno, entonces ahora que hemos dicho lo buenos que son y la inmensa variedad de fondos que hay, que como muy bien dice Ana, siempre hay un fondo para tus necesidades o diversos fondos, ¿no? Porque lo suyo es un poco construir una cartera diversificada, pero bueno, que hay una oferta amplísima, que tiene un montón de ventajas. La cuestión es que algunos inversores han tenido experiencias negativas invirtiendo en fondos, incluso alguno ha salido escaldado y ha invertido y ha dicho ya no quiero volver a invertir porque he perdido dinero, porque no me he quedado conforme, ¿no? Lo más probable es que no hayan invertido en el producto correcto, porque hay muchos fondos de inversión y no todos a lo mejor son los adecuados para ti, o incluso hay algunos pues que no son, bueno, pues quizá los más aconsejables, ¿no? Y esto nos lleva al concepto de arquitectura abierta. ¿Quién me explica de vosotros qué es la arquitectura abierta y por qué es tan importante para el inversor en fondos? No sé, venga, Ana, que antes te hemos perdido ahí. Vamos a empezar con el chiste fácil de que la arquitectura abierta no es un estilo arquitectónico, ¿vale? Y a partir de ahí, este humor financiero nuestro, al final es una filosofía de comercialización, ¿no? Que se aplica a fondos de inversión y más recientemente también a planes de pensiones. Y que consiste en comercializar no solo los
fondos, digamos, de marca propia, que es lo que tradicionalmente hemos visto en la banca española, ¿no? Donde, sin dar nombres, pero bueno, todos lo sabemos, pues las oficinas bancarias exclusivamente han comercializado los fondos de sus gestoras, o sea, fondos de marca propia, sin dar acceso a los pequeños clientes a fondos de inversión de gestoras internacionales o boutiques independientes, pero bueno, a gestoras, a firmas de inversión especializadas en la gestión de activos, ¿no? Entonces, la arquitectura abierta consiste en dar acceso a los clientes tanto a fondos de terceros, de otras gestoras de fondos, aunque también se comercialice producto propio, que sería el caso bueno, de MyInvestor, donde tenemos más de 1.700 fondos y de gama propia no llega, entre fondos y planes de pensiones, no llega a la decena, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Esto lo que supone es huir del conflicto de interés, porque yo no le estoy ofreciendo a un cliente mi producto porque creo que es el mejor, ¿no? Sino que estoy ofreciendo pues miles o casi 2.000 productos de cientos de gestoras porque estoy priorizando tener los mejores productos de cada gestora, ¿no? Entonces es como ausencia de conflicto de interés que va de la mano de ofrecer los mejores productos en las mejores condiciones. Esto sería como un centro comercial que vende marca propia, pero además vende las principales marcas de lo que queramos, ¿no? De ropa, no vende solo la suya, como para que el cliente tenga acceso a los mejores productos de inversión en las mejores condiciones, sin imponer la marca propia, presuponiendo que es la mejor, cuando realmente, bueno, la experiencia de la historia nos dice que precisamente los productos que se venden en la banca tradicional no son los mejores, ni en términos de rentabilidad ni en términos de comisiones. Generalmente, si se comparan, y para esto hay firmas independientes de análisis de fondos, si se comparan los fondos más vendidos con mayor volumen de España frente a fondos de la misma categoría o frente al índice de referencia, el índice de referencia lo que marcaría es si ese fondo, el índice que debe superar para ver si lo hace mejor, pues la realidad o la triste realidad es que los mayores fondos de España no son, pues están por debajo del índice de referencia y por debajo de su categoría, ¿no? Que tengan miles de millones de euros invertidos. No, y además tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final, si son fondos que tienen un mercado cautivo, porque el cliente de esa entidad bancaria solamente puede comprar los fondos de la gestora de la entidad bancaria, pues ¿qué incentivo tiene esa gestora para tener productos que batan al índice o productos con comisiones ajustadas? Como no tiene otros fondos con los que competir y ya tiene al asesor que le va a encauzar al cliente hacia esos fondos, pues en ausencia de competencia el fondo pues, no tiene ni por qué hacerlo especialmente bien ni por qué tener unas comisiones competitivas. La competencia al final es lo que nos hace mejores y precisamente en un universo de arquitectura abierta, con miles de fondos a tu disposición, pues las gestoras independientes sí que tienen que ser buenas y sí que tienen que hacerlo mejor que el mercado y tener unas comisiones ajustadas, porque si no, no venden. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final... hay un sentido al final. Al final el problema radica siempre en la bancarización de España, ¿no? Donde la fuerza comercial de la banca tradicional es muy potente. Esa palabra tan fea tristemente, pero esa realidad de colocar producto, que a veces el mejor producto para la entidad no es el mejor producto para el cliente. Volvemos al tema del conflicto de interés que comentábamos antes. Y lamentablemente la falta de educación financiera, ¿no? Que para eso, bueno, MyInvestor, Clarisa como responsable de educación financiera, el libro que hemos publicado precisamente trata de abordar este problema, ¿no? Porque si los clientes supieran la realidad de lo que les venden, pues es que estamos seguros de que no nos cabría esto los clientes en MyInvestor, ¿no? Sí. De hecho, recuerdo que tenéis el libro y el link en el chat, de todos modos, sí. Perdona, Carlos. En el libro hay un capítulo, el 4, que se llama No inviertas donde te digan en tu sucursal bancaria, justamente por este motivo de los conflictos de interés, porque es como si vas al médico y el médico únicamente trabaja y está en nómina de una empresa farmacéutica. Pues, ¿qué te va a recetar? Pues medicamentos de esa empresa farmacéutica, aunque a lo mejor el mejor medicamento está en otra farmacéutica, ¿no? Pues esto al final es lo mismo, es como si para invertir pues vamos a un médico que tiene solamente los productos de su marca
y que no nos puede recetar lo que al final necesitemos. Y eso es el conflicto de interés que explicaba Ana, y en el libro aparece explicado con más pelos y señales todo este tema. Muy bien. Claro, y un pequeño inciso, ¿no? Tradicionalmente es que son dos mundos completamente aparte, la banca comercial, la banca de pues, pequeños ahorradores, ¿no? Como los que estamos aquí, y el de la banca privada, ¿no? Que son grandes patrimonios. La banca privada, tradicionalmente, actualmente, sí que tiene acceso a esos fondos de inversión. Lo que pasa es que el que no tiene acceso es el pequeño ahorrador. Entonces, ese es el gran éxito, ¿no? de My Investor. Productos que habitualmente no estarían al alcance de un pequeño inversor o que tendrían unos mínimos de inversión muy elevados, de 100.000 euros, pues hacerlos accesibles, ¿no? Es esto de democratizar la inversión. Muy bien. Así que entonces, ya creo que me has explicado la arquitectura abierta y por qué somos unos convencidos defensores de ella. Sí, la arquitectura abierta, evidentemente, pues no deja de ser más que una fuente de ventajas, porque al final, cuanto más oferta de producto tengas, da igual el producto del que estemos hablando, pues mejor para ti, tienes más capacidad de elección, no hay nada como la capacidad de elección, pero tiene, otra vez me pongo como abogado del diablo, el único problema que tiene la arquitectura abierta es bueno, pues, que al final el cliente, ¿no? El inversor, tiene que ser capaz de encontrar el producto que mejor le encaja, ¿no? ¿Qué consejos le daríais a un inversor? ¿Qué claves creéis que debería tener en cuenta a la hora de seleccionar el fondo que más le conviene? Ahí eso lo ligo también con la pregunta que está en el chat en cuanto a que yo prefiero que me asesoráis o lo hagáis por mí la mezcla más adecuada, ¿no? Pues también existen las carteras musicales que llamamos My Investor, que está la cartera clásica pop, igual chafo las siguientes partes de la... pero bueno... Ahora lo vamos a ver, Carlos. A ver, te estás adelantando, ¿eh? Vamos por partes. Ya que has introducido el tema, comenta. Al final hay 5 perfiles de carteras: la cartera clásica, pop, indie, rock y metal, cada una más agresiva, con más riesgo y con más volatilidad. Hay que tener más estómago, digamos, para aceptar bajadas o no. Y dentro de esas se gestiona de la manera más barata que existe. El ahorro de comisiones versus ir a la oficina de la esquina, pues es de un 80% al menos. Y dentro de esas carteras, otra vez, son grandes fondos, como explicaba Ana, de gestoras internacionales con billions de dinero en cada fondo y súper baratos, ¿no? Esa es una manera para ir con el piloto automático, olvidarse del mundo de la inversión y de entrar en detalle de conocer cada fondo, y te lo hacen y punto, ¿no? Y luego hay otra manera, que es entrar en detalle en qué megatendencias, conocer qué gestores o qué fondos pues pueden hacerlo mejor, ¿no? Sin duda también vienen años que probablemente la gestión value y la gestión activa pues pueda tener su momentum, ¿no? Los últimos años han ido muy buenos para los ETFs y para los índices en general, y ahora que el mercado ha caído significativamente, empieza a haber diferencias entre unos sectores, unas compañías u otras, ¿no? Eso ahora viene probablemente un momento bueno para esa gestión activa, y hay, por suerte, pues algunos inversores, unos gestores internacionales y españoles, pues que eso lo hacen muy bien, ¿no? A ver, Insisto, un segundito. Yo también voy a centrar un poco. Voy a replantear la pregunta porque yo me quiero poner un poco en el lugar de aquel inversor que no tiene grandes conocimientos de inversión o de finanzas y que, bueno, pues quiere invertir en fondos. Por ejemplo, se acerca, por deciros una entidad al azar, se acerca a My Investor y entonces se encuentra esa plataforma con 1.700 fondos donde elegir. ¿Qué claves le podéis dar? Uno, es verdad lo que dice Carlos. Si no se ve con la capacidad para construir su propia cartera, decidir la asset allocation, es decir, el peso entre renta fija y renta variable, o sea, si se le hace un poco bola todo ese asunto, pues efectivamente puede contratar un servicio de robo-advisor y comprar una cartera de fondos ya creada, adecuada a su perfil de riesgo, y se olvida, que eso efectivamente es muy cómodo, es muy fácil y también puede ser muy aconsejable. Pero para aquel que sí que quiere invertir en alguno de esos fondos, dado que tiene 1.700 donde elegir, ¿no? O sea, que realmente se va a poder hacer una cartera muy, muy específica, o incluso a lo mejor ya está invirtiendo en el robo-advisor para una meta financiera, pero para otra de sus metas financieras
quiere hacer una selección de producto, ¿le podéis dar alguna pista, alguna clave para que un poquito, pues, qué puede tener en cuenta, ¿no?, a la hora de invertir? Porque hay algunos inversores, como sabéis, que invierten con el retrovisor, que cogen el fondo que ha sido más rentable en el último año, le da igual en qué invierta ese fondo, o invierte de oídas, invierte en el fondo que está de moda o en el que le ha recomendado a Mengano. ¿Podéis dar, aunque sea muy brevemente, 2 o 3 pistas de qué debería Venga, tener en cuenta? vamos a ver, que esto no es fácil, ¿eh? Porque es mucho más fácil hacer un test en un minuto y que MyInvestor te recomiende la cartera que se ajusta a tus necesidades. Eso es lo más sencillo. Y para gente que no tiene conocimientos financieros o simplemente no tiene tiempo porque prefiere dedicarlo a otras cosas, por unas comisiones mínimas tienes unas carteras diseñadas por profesionales estupendas. Ese es el RoboAdvisor. Y luego está... Y que se reajustan también y que se Y se van ajustan. Sí, actualizando. pero eso lo íbamos a explicar luego, pero es que es por hacer Sí, la hay foto tiempo. completa, ¿no?, de lo que ofrecemos. Así saltamos una pregunta luego y vamos más rápido Sí, sí, sí. para preguntar. Entonces, el que quiera comprar un fondo, pues tiene que tener interés, bueno, interés iba a decir, y ganas en conocer el producto, ¿no? Esto de que tienes que conocer los riesgos de ese producto, tienes que tener muy claro para qué es ese fondo o esa cartera de fondos, o sea, marcarte un objetivo, un horizonte temporal, leer la documentación que te facilitamos. Hay un documento simplificado que es el llamado DFI, que son los datos fundamentales para el inversor, y ahí, por ejemplo, y ahí siempre consta un termómetro de riesgo donde el cliente ve, el inversor, de menos a más riesgo, dónde se sitúa para ver si se siente cómodo. Es importante dormir bien por la noche porque si no se vende en el peor momento. Entonces, luego comentaba antes, existen firmas de análisis de fondos independientes como V2 o Morningstar. Son muy sencillas porque buscáis el fondo y vais a ver cómo se ha comportado el producto, lo que decía antes, ¿no?, frente al mercado y frente a otros productos comparables y índice de referencia, que al final es muy fácil porque veis en un gráfico si lo hace por encima o por debajo. ¿Qué más tenéis que tener en cuenta? Bueno, hay una parte importante que son las comisiones, que al Sí, final esa parte es la más clave de todas, porque como decíamos antes, el interés compuesto hace que a largo plazo el dinero pueda ser mucho mayor o la mitad, solo por el efecto del dinero, y si tienes una comisión del 2%, pues eso hace que en 20 años pues vas a tener una cantidad brutal menos de dinero respecto a otro. Efectivamente, no es el único criterio a tener en cuenta, porque como decía Ana, hay otros muchos factores que hacen que se pueda batir a los índices, que se pueda encontrar pues, una mayor rentabilidad. Y bueno, hay un buscador, de hecho, en MyInvestor que te ayuda de alguna manera a poder seleccionar por geografías, por gastos, renta fija, renta variable. Al final también lo primero es tener en cuenta renta fija, renta variable. En el libro se explica cada clase de activos, fondos inmobiliarios. Hay muchos REITs, que son fondos que tienen real estate, que en lugar de comprarte una casa, pues inviertes en casas de todo el mundo y vives de alquiler. Es otra forma de vivir y no tienes que pagar el IBI y no tienes que hacer otras cosas, ¿no? También se explica ahí en el libro. Entonces, bueno, hay muchas clases de fondos, ¿no?, que yo creo que no da de sí para explicarlo y, pues bueno, hay un capítulo dedicado a esto en el libro. Bueno, otra cosa por la que os quería preguntar es que, bueno, tenemos todos claro que adquirir una cultura financiera básica siempre es recomendable, pero ¿quiere eso decir que la figura del asesor financiero ya no tiene sentido? ¿O solo con determinados parámetros y para determinados clientes? No, tiene todo el sentido. De hecho, es un tema de que no hay acceso a todos asesores financieros por un tema de nivel de patrimonio, ¿no? Con pocos ahorros, ninguna entidad financiera te va a dar acceso a su banca privada y lo único que van a hacer es intentar colocarte productos de altas comisiones y baja calidad que estén en campaña en ese momento. Con lo cual, para esto es un poco la filosofía de MyInvestor, democratizar al pequeño ahorrador y darle acceso a productos de calidad y como no tenemos que pagar una red de sucursales inmensa, ese dinero va al cliente para tener una mejor rentabilidad en su cartera. Sin embargo, el que tenga un patrimonio ya más elevado, pues tener un asesor le aporta mucho más valor añadido que un pequeño ahorrador no lo puede tener, ¿no? Le aporta acceso a productos diferenciales
también en private equity, la ayuda en la fiscalidad, cómo las minusvalías y plusvalías compensarlas cada año, la ayuda incluso a gestionar el testamento con sus herederos, a cómo establecer su planificación patrimonial, rentabilidad financiero-fiscal y a también ayudarle a cuándo subir el peso porque su perfil de riesgo puede cambiar con el paso del tiempo, con las circunstancias personales de cada familia y de cada uno. Y al final, pues tener a alguien que se ocupe y preocupe por ti 24/7, pues tiene un claro valor añadido y que al final acaba aportando rentabilidad adicional en la cartera. Ahora, eso está acceso para patrimonios con más de $500,000, 1.000.000 euros, depende de cada entidad, ¿no? ¿Y qué pasa en España? Pues que están huérfanos todos los clientes que no tienen ese acceso y para eso, pues en el libro al final tratamos de explicar esto, que no se haga una bola a invertir y que explicamos las cosas de forma clara de cómo hacer que no te tomen el pelo en tu sucursal y de cómo tener alternativas para conseguir en esa jubilación que no vamos a tener una pensión como esperamos y que la inflación se nos va a comer el ahorro, pues poder vivir la vida de una manera más razonable en la jubilación. Bueno, hablemos ahora de gestión pasiva. En el libro decís que es una tendencia que ha crecido enormemente en los últimos años. Pero ¿en qué consiste eso de la gestión pasiva, de los fondos indexados? ¿En qué se diferencia de la gestión activa? O sea, diría que es poner el piloto automático, ¿no? Pero Ana lo explica, poner el piloto automático respecto a darle tu dinero al empollón de la clase para que te lo gestione de forma buena, ¿no? Venga, yo me voy a ir a lo sencillo y luego Carlos os va a explicar lo del empollón de la clase, ¿no? Al final, la gestión pasiva, vaya por delante que en MyInvestor siempre defendemos que las carteras más eficientes tienen un core de gestión pasiva, pero es necesaria la gestión activa, o sea, sería la cartera ideal. Pero bueno, para quien tenga pocos conocimientos financieros, al final, la gestión pasiva o gestión indexada lo que hace es replicar índices, o sea, lo que quiere lograr la misma rentabilidad del mercado basándose en la teoría de que el mercado es eficiente y que a largo plazo la economía siempre crece, frente a la gestión activa que lo que hace es batir al mercado, o eso es lo que busca al menos, ¿no? Batir al mercado. Por eso dice Carlos que es el empollón de la clase. El empollón de la clase es ese fondo que es capaz de batir al índice consistentemente y el alumno indexado sería el que se conforma con ir en la media de la clase. Pero al final, oye, toda la clase va pasando de curso y al final la prueba, porque esa es la tendencia que desde que el mundo es mundo se ha demostrado. Entonces, la gestión indexada al final decíamos, ¿no? Replica índices. Cuando hablábamos de la principal ventaja de los fondos de inversión, hablábamos de la diversificación y lo que te permite comprar un índice es con un único producto comprar pues las 1.500 compañías mayores del mundo, si estamos en un índice global, o si estamos hablando de la economía americana, las 500 mayores empresas de Estados Unidos y compramos un índice como es el S&P 500, ¿no? Standard & Poor's 500. Entonces, un índice que hace replicar fielmente el comportamiento, un fondo indexado replica la rentabilidad de ese índice. Si el IBEX, que es un índice más que nos suena a todos, ¿no? que está integrado por las 35 mayores empresas de España, sube un 10, pues el fondo indexado al IBEX subirá un 10 y lo mismo si cae. Entonces, basándonos en que los mercados son eficientes, nos beneficiamos de diversificar al máximo y además de incurrir en costes muy bajos, porque precisamente como ponemos el piloto automático, no hay un chico muy listo o un equipo gestor muy listo que merezca, a veces sí, a veces no, recibir sus honorarios y como decíamos antes, al final las comisiones drenan la rentabilidad a largo plazo. Entonces, lo que decíamos, la gestión indexada es compro el mundo o compro una gran economía y con un único producto tengo exposición plena y ya me olvido de todo a cambio de unas comisiones muy bajas. Y por otro lado está ese complemento de la gestión activa que Carlos os explica, ¿no? Que en momentos que para determinados activos, para determinados momentos de mercado, pues conviene digamos, alimentar la cartera. Bueno, veo que tenemos ya unas cuantas preguntas en el chat. Simplemente recordaros que ahora, en cuanto terminemos la entrevista, abrimos el turno de preguntas de los asistentes y recuperamos estas dudas que nos vais dejando. O sea, que no os preocupéis que ahora enseguida vamos con vuestras preguntas.
Os quería preguntar también por otro... Quería dejar a Carlos con la gestión Claro, activa. no hay tiempo, ¿no? Bueno, danos una pincelada, Carlos. Venga, yo solamente decir que hay mucho gato por liebre, hay mucho fondo que parece ser gestión activa y no lo es, y lo único que hace es indexarse con comisiones más altas, que esos son el fondo en el que hay que huir, porque no aporta valor añadido ya per se. O sea, se puede equivocar o no el empollón de la clase, pero hay fondos que simulan que hay alguien detrás y realmente no hay nadie y lo que hay son unas comisiones caras. Y esos son los fondos que hay que rechazar sin duda. Y luego, pues en la gestión activa, al final, son analizar aquellas compañías, como yo decía antes, ¿no? Oye, a mí me gusta analizar compañías y ver algunas que creo que pueden hacer por dos, que pueden multiplicar su valor por dos porque están en un nicho de mucho crecimiento, esa compañía tiene un equipo brutal, no hay competidor como él, le va a favorecer el nuevo entorno económico, etcétera, se van a expandir a no sé qué país y bueno, eso al final pues requiere de un know-how diferencial. El problema es que hay pocos que lo hacen de forma magnífica, pero los hay, ¿no? Y se basa de eso, de buscar cómo sacar una rentabilidad superior con convicción en 25 compañías en lugar de las 500 del S&P 500. Bueno, cambiando un poco de tercio, ahora os quería preguntar por otro producto. Antes hemos hablado con mucho detalle del producto fondo de inversión, pero luego está otro producto que es el plan de pensiones, que tiene el San Benito de que es menos rentable que el fondo de inversión, per se, ¿no? Un plan de pensiones tiene que ser menos rentable que un fondo de inversión. ¿Creéis realmente que es así? Y os pregunto también, ¿creéis que sigue teniendo atractivo invertir en planes de pensiones tras todas estas últimas reformas que han ajustado, ¿no? el límite máximo que se puede dedicar a un plan de pensiones? Justamente lo que yo decía antes es lo que ha pasado mucho en planes de pensiones. Hay mucho plan de pensiones con una comisión del 1,50 y que si miras las 10 compañías mayores del fondo de pensiones, son las 10 mayores del Eurostoxx o son las 10 mayores tal. Eso implica que ese fondo realmente no hace gestión activa, sino que únicamente lo que hace es replicar y por tanto no se merece una comisión de 1,50. Ha habido mucho fondo que en la parte de pensiones, porque es un dinero más cautivo, que lo pongo allí para ahorrarme la parte fiscal, pues que se ha descuidado la gestión. Pero eso ha sido algo que ha sucedido, pero para nada es ineficiente. De hecho, es un productazo, porque tienes una rentabilidad igual de buena a nivel financiera que lo puedes tener en otro fondo y además tienes la reducción fiscal que tiene aportar a planes de pensiones. El problema es que han cambiado y ahora solo puedes aportar 1.500 euros a nivel particular. Pero van a tener que hacer algo para que haya sistemas de planes de empleo, para que se pueda capitalizar para esa jubilación que no va a existir. En caso contrario, pues ahí va a haber cosas, ¿no? Pero sin duda, si las comisiones son bajas y el producto es bueno, es muy eficiente invertir en planes de pensiones. El San Benito es falso. Una cosa, yo quiero añadir, el San Benito es falso, pero sí que se sustenta sobre una realidad histórica. Quiero decir, todo el mundo dice, es que los planes de pensiones no son rentables. El plan de pensiones, pobre como tal, como producto, no deja de ser una carcasa, que puede ser igual de bueno o igual de malo que un fondo de inversión, porque el plan de pensiones es un vehículo. Lo que importa es lo que hay adentro, ¿no? El subyacente, con lo cual puede ser tan bueno o tan malo como un fondo de inversión. ¿Por qué la gente piensa que los planes de pensiones son malos? Pues porque en España solamente se pueden vender planes de pensiones de gestoras españolas, bancos españoles, no internacionales, que no han entrado, o sea, no pueden, vamos. Entonces, pues la gente, hasta hace pocos años que han empezado a proliferar, ya sea planes de pensiones indexados, con lo cual eso no es ni bueno ni malo, directamente te indexas a un índice, o planes de pensiones de firmas independientes y algunas de aseguradoras, en general compraban los planes que les vendían en su sucursal bancaria. Entonces, lo comentábamos antes, al final es un cliente cautivo, le venden ese plan de pensiones, o se lo vinculan obligatoriamente a la hipoteca o a un préstamo, y entonces le colocan ese plan de pensiones, pero la gestora del plan, que pertenece a un grupo bancario, no tiene alicientes para comercializar, o sea, para hacerlo especialmente bien, que sabe que tiene ahí a un inversor cautivo. Entonces, el San Benito es falso, pero se sustenta en que tradicionalmente la banca ha vendido planes de pensiones caros y poco rentables. Bueno, y luego, pero como producto de inversión es el más eficiente en términos fiscales, solo que ahora... Ana, ahora que estás hablando de que efectivamente la gente ha invertido en planes de pensiones
que no eran verdaderamente rentables o que incluso las comisiones eran un poquito elevadas porque era el único plan de pensiones que le ofrecían en su banco, una posibilidad que tiene el inversor es el traspaso, ¿no? Puede traspasar ese plan de pensiones que le vendieron en su día y que lo hace incluso peor que el índice, y a lo mejor traspasarlo a otro plan de pensiones, ¿no? De una boutique independiente, que a lo mejor lo haga mejor, o indexado. ¿Esto tiene alguna dificultad, lo del traspaso? O... No, el traspaso entre planes de pensiones sin ningún tipo de repercusión fiscal es como la de fondos de inversión. Tú puedes invertir, o sea, puedes traspasar tu plan de pensiones en la entidad X a la entidad Y, como digo, sin ningún tipo de impacto ni repercusión fiscal, ni pierdes tus derechos adquiridos ni nada. E incluso puedes invertir en diferentes planes al mismo tiempo. Igual que tienes una cartera de fondos de inversión, puedes tener tu cartera de planes de pensiones. O sea que por esa parte, es verdad que ahora lo máximo, la aportación máxima anual son 1.500 euros, que si fueras al marginal máximo, pues te permitiría un ahorro en el IRPF de 675 euros. Esto ya para los que tengan ahí los sueldos muy elevados, pero en España, si no recuerdo mal, hay 90.000 millones en total, ¿no? En planes de pensiones individuales. Muchos de estos planes de pensiones pues están en productos que no son buenos y es que los propios inversores no saben que libremente pueden mover ese dinero a otro plan pues de más calidad. Muy bien. Y en MyInvestor tenemos más de 80 planes de pensiones. Bueno, pasamos a las últimas preguntas. Os voy a pedir, por favor, que las respondamos muy breve, picadito, porque hay que abrir el turno de preguntas. Ya nos están haciendo muchas preguntas los asistentes y también, bueno, pues así tenéis la oportunidad de ver un poco pues, cuáles son sus dudas y si las podemos aclarar, ¿no? Una de ellas es una de las tendencias que apuntáis en vuestro libro, que es interesantísima, ¿no? La de la incorporación de la inteligencia artificial al mundo de la inversión. Esta va para Carlos, para centro a ti, Carlos. ¿Qué ventajas ofrece la inteligencia artificial en el mundo de la inversión? ¿Van a dominar las máquinas el mercado o qué va a pasar aquí? Es una incógnita, todavía no hay nada que esté funcionando y arrasando, pero yo creo que, y es una apuesta, que acabará sucediendo, ¿no? Al final, el hecho de tener al empollón de la clase, que es un tío muy listo, pero que no deja de ser también un ser humano que tiene sus equivocaciones, ¿no? Respecto a ser una máquina que primero no come, no duerme, se puede leer cada día 500 memorias y 500 noticias en lugar de la limitación que tiene un ser humano, pues acabará replicando, yo creo, el cerebro humano y podrá ir aprendiendo, igual que en el ajedrez existe la máquina que gana al mejor robot y al mejor humano del mundo con técnicas de inteligencia artificial que aprenden sobre sí mismo y en pocas horas es capaz de ganar a otro. Y bueno, eso acabará sucediendo en el mundo de la inversión. Nunca ha habido tantos datos como ahora, nunca ha habido tanta capacidad de proceso como ahora y por tanto existirá esa super máquina que es como alguien con un cerebro enorme que le va entrando inputs todo el rato y será capaz de cometer menos errores que el ser humano, ¿no? Y podrá acabar batiendo a los índices. Que los índices es la mejor manera de invertir en muchos casos cuando no hay un conocimiento sobre la inversión, pero no son eficientes per se. Sin duda es posible batir a los índices porque no es eficiente y aquí hay premios Nobel y tesis y en el libro lo explicamos que lo demuestran, ¿no? No me enrollo más, por ser breve. Bueno, es que es un tema fascinante, pero bueno, tenéis el libro efectivamente donde queda todo súper bien explicado. Otra cuestión que quería ver muy rápidamente con vosotros, las inversiones alternativas. Parece que solamente existe o la bolsa o los bonos, ¿no? O la renta fija. Pero bueno, también existen estas otras inversiones como el capital riesgo, el crowdfunding inmobiliario, antes apuntaba algo Carlos, ¿no? De cómo funciona. ¿Para qué tipo de inversor están indicados estos activos? ¿Cuánto, qué peso de la cartera, ¿no? Deberían dedicarle? Las criptos también, ¿no? Formarían parte de este universo como de excepcional, ¿no? Como de activos un poco distintos de lo convencional. ¿Cómo ubicarlos dentro de una cartera? Pues mira, los grandes inversores institucionales, como pueda ser el Fondo de Pensiones de Noruega o de Nueva Zelanda, que tienen un sistema distinto al de España. En España, como decíamos, es lo comido por lo servido. Entra dinero de los que cotizan en activo y se lo dan a los jubilados. En otros países, el dinero de los que está en activo se ha generado en un fondo de pensiones que se va revalorizando cada año. Igual que existe en la Universidad de Harvard,
que tiene un fondo que va destinado después a pagar gastos anuales y a incrementar su fondo, pues todos estos fondos invierten un 30-40% en inversiones alternativas, que son cosas que no cotizan en bolsa, inversiones de capital privado. Esto está estadísticamente demostrado que los buenos, hay oportunidades fuera de bolsa muy atractivas y que generan una rentabilidad que aportan un plus en estos planes de pensiones y en estos fondos internacionales de estos fondos de pensiones, ¿no? Y en los endowments de universidades americanas. Eso da como un 3% adicional aproximadamente. Esto no es accesible a un pequeño inversor, pero la CNMV va a abrir o ha abierto, y no la CNMV, la ley que se aprobó en el Congreso, refrendado pues, por el regulador, permitirá acceder desde 10.000 euros a este tipo de fondos. Ojo, que estos fondos tienen el mayor de los riesgos en liquidez y en todo lo que subyace detrás, ¿no? Pero bien seleccionado y bien invertido, pues es una manera de sacar un plus de rentabilidad adicional a la cartera a cambio de renunciar a la liquidez. Yo por situar un poco, simplemente. O sea, cuando hablamos de inversiones alternativas es porque precisamente están descorrelacionados con el mercado. ¿Qué quiero decir? Que al final añadir a tu cartera algo de inversión alternativa lo que hace es dar cierta estabilidad, independientemente de cómo se comporte el mercado, vas a tener una parte que funciona de forma diferente, ¿no? Entonces te puede ayudar a construir tu cartera de una forma más eficiente. Carlos hacía alusión a la bajada del mínimo en capital riesgo, que esto es una novedad normativa de hace muy poquito que va a permitir comercializar productos de capital riesgo, ¿no? Que habitualmente se mueven en rentabilidades de 2 dígitos, aunque el inversor tiene que tener en cuenta que probablemente durante 5 o 10 años, pero siempre más de 5 años, no va a poder tocar ese dinero, que es la liquidez. Pero más allá de este producto, que sí que tiene un mínimo de inversión de 10.000 euros, sí que hay otros productos que pueden ayudar a diversificar la cartera, como comentábamos antes, digo porque no, aunque sea muy rápido, como el crowdfunding inmobiliario, ¿no? En MyInvestor lo ofrecemos de la mano de Urbanitae, que es plataforma líder y se puede invertir desde 500 euros. Entonces es una forma de tener exposición al mercado inmobiliario desde importes más bajos, ¿no? Digo 500 euros porque cuando hablamos de capital riesgo sí que nos movemos en entornos de mínimos de 10.000 euros, pero además por la regulación estos 10.000 euros no pueden suponer más de un 10% de tu patrimonio total, con lo cual tendríamos que hablar de alguien que tiene un patrimonio financiero de 100.000 euros. Pero bueno, que hay otras alternativas, como os decía, el crowdfunding inmobiliario. Y preguntaba también antes Clarisa por el tema cripto, que siempre... Bueno, vamos a dejarlo a un lado porque las criptos iba a pasar a Carlos de capa caída. Yo creo que ya se ha bajado bastante la fiebre de las criptos, menos mal. Así que ya vamos a pasar a la última pregunta porque así damos voz un poco a los asistentes y escuchamos un poco sus dudas. La última pregunta que quería haceros. Una de las posibilidades que hay para potenciar la inversión, ¿no? Para poner toda la carne en el asador, es el apalancamiento, ¿no? Y el apalancamiento a través de la pignoración de fondos. Ya he mencionado 2 conceptos que a lo mejor algunos de los asistentes se quedan un poco con los ojos como platos. ¿Podrías explicarnos de la forma más clara posible, más coloquial, incluso más divulgativa, qué es eso del apalancamiento y de la pignoración y de qué modo se pueden utilizar para invertir? Yo creo que uno de los casos de uso más claros y representativos sería el que tiene una cartera de fondos de inversión. Espera. Es que Carlos va muy por delante del resto de nosotros, porque sé lo que vas a contar. Pero, ¿qué significa pignorar un activo, no? Pignorar un activo es que tú dejas tu activo como prenda para conseguir un préstamo, que ese préstamo lo puedes dedicar a comprarte un coche o a invertir, ¿no? Que es cuando hablamos del apalancamiento. Invertir apalancado es que tú multiplicas, pides un crédito, ese dinero lo inviertes, con lo cual si las cosas van bien, tu rentabilidad aumenta, pero si va mal también asumes más riesgo. Pero el término de pignorar es que dejas ese activo como prenda y durante ese periodo lo tienes bloqueado, no puedes acceder a él. Entonces, si tu rentabilidad es superior al coste de tu crédito, estás ganando dinero. Enhorabuena, sabiendo que no es un producto para todos porque asumes mayor riesgo. Y ahora, Carlos, os iba a explicar en qué momentos se puede utilizar o es útil, ¿no? Tener esta herramienta.
Sí, al final hay dos. Uno que es el especulativo, que es el que no recomendamos per se, salvo al sofisticado profesional que tiene un conocimiento financiero amplio y quiere pedir más dinero para invertirlo y tener mayor dinero, que puede sacar un 10% con ese dinero, pagando pues un 3 en estos entornos de ahora de coste de ese crédito. Antes era mucho menos. Y ese es un caso de uso pues arriesgado o especulativo. El otro caso de uso es: yo tengo una cartera de fondos que he conseguido que pasen de 10.000 euros a 15.000 euros y necesito 10.000 euros, necesito 5.000 euros, ¿no? Entonces, los 5.000 euros tengo dos opciones. Vendo de los 15.000, 5.000 y me quedo con 10.000, lo cual voy a tener que pagar IRPF por las plusvalías. Y la otra manera es: pido un crédito con esa prenda que decía Ana por 5.000 euros y no tengo que vender esos fondos. Y además porque en este momento han bajado y creo que va a subir y no es el momento, ¿no? Pues es una manera de, sin comisiones de estudio, sin comisiones de cancelación, tengo un crédito que voy pagando mensualmente el tipo de interés y no tengo que vender los fondos de inversión, porque pienso que esos 15.000 acabarán siendo 18.000, 20.000, 25.000 con el interés compuesto del dinero a largo plazo, y voy renovando un crédito de 5.000 euros que era el que necesitaba para pues pagar un viaje que tenía que pagar, o para algunos estudios o lo que fuera. Ese es el caso de uso que pensamos que es bueno, un caso recomendable, que si consigues, como decía Ana, más rentabilidad del dinero que el coste del crédito, has tenido rentabilidad financiera y fiscal. Claro, Bueno, y entonces, y un poco, por especificar, ¿no? Lo que estaba comentando Carlos. Esto entronca muy bien con lo que comentábamos algo de antes de largo plazo. No hemos incidido mucho, pero sí que es importante, o nos gusta recalcar que al final un sistema muy eficiente de invertir es poco a poco, con aportaciones periódicas y trazándote un plan, ¿no? De largo plazo. Entonces, si una persona tiene trazado su plan a 10, 15, 20, 30 años vista, donde tiene que invertir cada año, o sea, cada mes, sus 100, 200, 300, 400, 1.000 euros, lo que pueda, y en un momento dado necesita liquidez para comprarse un coche o para hacer un máster, es una pena dar al traste con ese plan de inversión, ¿no? que ha meditado y que está siendo disciplinado para cumplirlo. Entonces es mucho más fácil, dado que es un dinero que no quieres tocar, porque sabes que es una inversión a largo plazo, ignorarla y beneficiarte de conseguir un préstamo con unas condiciones más beneficiosas. bueno, pues si os parece, chicos, dejamos este tema aquí. Son muchas cuestiones además, pero no pasa nada. Está el libro donde la gente va a poder profundizar todo lo que quiera en todos estos temas que hemos mencionado, y así abrimos el turno de preguntas de los asistentes para, bueno, pues para ir ya directamente al grano de las dudas que les han ido surgiendo. Os pido, por favor, que estas preguntas que os voy formulando respondedlas muy, muy brevemente, de la forma más concisa que podáis, porque además son cuestiones que han ido apareciendo a lo largo de la sesión, con lo cual, con que las respondáis brevemente, a medida que yo os las vaya planteando, es suficiente. Por ejemplo, un cliente, o sea, un inversor, un asistente, pregunta, si invertimos a través de MyInvestor, para los que no sabemos, los que no tenemos conocimientos, ¿cuál es la manera de que lo hagáis de forma que sea diversificado, tenga el menor riesgo posible y genere ingresos? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto en MyInvestor? Las carteras indexadas que decíamos antes, que tienen las comisiones más bajas del mercado español, y cada una de esas carteras tiene un perfil de riesgo, contestando unas preguntas, y luego MyInvestor ya va gestionando y va cambiando un poco los pesos, ¿no? Y es ultra diversificado. Quizás debajo hay 4.000 compañías invertidas desde 150 euros. Otra persona pregunta, si tienes pérdidas, pregunta primero, si tienes pérdidas entiendo que no tienes plusvalías, efectivamente. Bueno, pues si tienes pérdidas, ¿te puedes llegar a quedar sin fondos? O aunque estén en negativo estos fondos, no te quedas sin dinero. Esto, para según qué personas, sí que puede ser una duda, ¿eh? O sea, hay gente que en el fondo piensa si te puedes perder más dinero del que has invertido, ¿no? O cuando ven esa caída, esos números rojos en los fondos, por ejemplo, los que están invirtiendo, o en las carteras, yo ahí destacaría la duda que es si se pueden llegar a quedar a cero. Sí, cuando inviertes en una sola acción y no hay diversificación, te puedes quedar a cero. Porque ha habido casos de empresas como Banco Popular, por poner un ejemplo, que quebraron y la acción valió cero. Pero cuando tú inviertes, como explicamos en el libro, y estaba en varios capítulos detallado, en 3.000 empresas, que son las 3.000 más grandes del mundo,
o inviertes de manera muy diversificada, nunca vas a perder todo el capital. El mundo siempre crece, el mundo siempre gira, el mundo siempre genera valor, las compañías más capitalizadas progresan, existen nuevos modelos de negocio y al final, cuando tú estás invertido en las mayores del mundo y en muchas compañías, no vas a perder dinero. El riesgo es la volatilidad por el camino, pero nunca te vas a quedar a cero porque es imposible que las 3.000 empresas más grandes del mundo todas quiebren. Podrán quebrar 1, 5, 10, pero nunca cuando tienes una diversificación altísima. Yo voy a hacer una concreción porque esta pregunta me la hacen mucho. En un escenario teórico, quiero decir, más allá de que no puedas perder todo porque dice Carlos, porque lo está explicando Carlos, si tú inviertes 1.000 euros, puedes perder 1.000 euros, pero no 2.000. Quiero decir, no vas a perder más dinero del que inviertes. Lo digo porque esta pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Entonces, no sé si iba por ahí la pregunta que nos hacía. Sí, yo creo que eso, por un por un lado hay que dejarlo claro. O sea, no vas a perder más inviertes 1.000, inviertes. puedes perder, no puedes perder más del dinero que has invertido. No vas a incurrir en una deuda, quiero decir, ¿no? En cuanto a la potencial pérdida. Vale, ya está. Esto quería Bueno, excepto en el mundo del apalancamiento, que en ese caso también tienes que tener en cuenta la prenda que has dejado. Y en un momento dado, pues puedes, bueno, si se dan una serie de circunstancias improbables, pero que pueden darse, puedes llegar a perder esa prenda o parte de esa prenda y demás. Pero salvo apalancamientos y situaciones muy excepcionales, nunca vas a perder más dinero del que has invertido. E incluso perder el dinero que has invertido es muy improbable. Tendría que darse un caso como el que comenta Carlos, de que inviertas en una sola compañía y que esa compañía quiebre. A largo plazo, evidentemente por el camino puede pasar mucha volatilidad y puede caer un 20 o un 30%, depende del riesgo que asumas. Pero a largo plazo, si está diversificado, siempre recuperará. Y luego ya pequeño inciso, simplemente, con un horizonte temporal en bolsa incluso, que es el activo de riesgo, de 10 años, es muy difícil, o sea, es muy improbable, por lo menos teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos cientos de años, perder dinero. A 20 años prácticamente es imposible. Pero bueno, ahí, en el libro tenéis ahí todos los porcentajes y la estadística. Otra persona nos pregunta, ¿qué solución proponéis para una cartera? Este inversor tiene una cartera que está en pérdidas en una entidad, la que sea, y entonces os pregunta, ¿qué creéis que es mejor cuando tienes una cartera en pérdidas? ¿Vender y traspasar el saldo a un nuevo fondo o a otra cartera de otra entidad que te parezca que lo va a hacer mejor? ¿O esperar a salir de esas pérdidas antes de realizar esa venta o ese traspaso? O sea, recomendamos primero traspaso antes que venta, porque venta implica que vas a estar algún día fuera de mercado. Salvo que quieras hacer minusvalías fiscales, que eso es otro motivo que puede interesar la venta. Pero si no hay que generar minusvalías fiscales para compensar unas plusvalías, traspasar evita que estás siempre en el mercado. Porque puede darse la mala suerte que justo el día que he vendido es el día que acaba la guerra de Ucrania y el mercado sube un 9%. Entonces, traspasar evita este riesgo. El fondo de destino puede ser uno distinto al fondo de origen. Y al final, pues tiene más sentido, depende del fondo en el que estés invertido. Si estás invertido en un fondo que cumple todos los requisitos que explicamos en el libro, pues manténlo. Si es un fondo que cumple todos los criterios de que no es un fondo adecuado, pues traspásalo cuanto antes a un fondo distinto. O sea, no hay que vender solo porque se está en pérdidas, hay que analizar por qué se está en pérdidas. A lo mejor pensamos que esa gestión no ha sido eficiente o esas comisiones son muy altas y nos puede beneficiar a traspasar un producto mejor. Pero hay veces que simplemente es el efecto mercado y hay que tener esa paciencia y dejar que, ¿no?, las cosas se vayan volviendo a su cauce. Otra pregunta, Carlos, ya que estás contestando la anterior, te enlazo con la siguiente. ¿Cuándo es mejor un fondo orientado a crecimiento frente a uno orientado a dividendos? Pues diría que depende también otra vez del fondo de crecimiento, quién lo gestiona, cómo lo gestiona y cuál es el objetivo que tiene. Al final, el de growth, el de crecimiento, va a tener siempre más volatilidad y aspira probablemente a sacar un retorno mayor. El dividendo de alguna manera es como que te genera un efecto que te amortiza, ¿no? Te amortigua de alguna manera el golpe. Es como tener un airbag que vas más protegido con el dividendo, porque son compañías que vas generando una rentabilidad anual y suele tener menos volatilidad. Con lo cual, si es un dinero que quieres doblarlo en los próximos 7 años y que aceptas que se vaya a la mitad, pues ponlo en un estilo más de crecimiento. Si, bueno, crees que tiene sentido para ti, depende de cada uno y por esto no hay una respuesta única.
Mientras que si, bueno, ya tienes una edad mucho más avanzada, quieres reducir la volatilidad y no quieres, y lo puedes necesitar en un momento dado, pues puede tener más sentido el fondo con menor volatilidad, para que el día que lo necesites no tengas la mala suerte que en el decrecimiento puede estar un -30 abajo, igual que puede estar un 50% arriba, pero al final reduces la volatilidad. Entonces yo diría que depende de cada situación personal. Otra pregunta que nos hacen, ¿las aportaciones periódicas a fondos de REITs, pensáis que son un buen método para combatir la inflación? Bueno, generalmente el inmobiliario ha sido un buen hedge, una buena cobertura a la inflación. No tiene por qué serlo en todos los países, ni muchísimo menos, pero la ventaja de los fondos que invierten en ladrillo es que diversifican, en la mayoría de casos, bastante bien en el mundo. Y invierten en oficinas, en inmueble residencial y sí, de alguna manera, pues tiene su protección, digamos, en un entorno inflacionista, algo menos quizás en Europa, pero sí, suele tener un buen efecto de protección a la inflación. Nos preguntan también por los ETFs, que cómo se pueden contratar, a través de qué tipo de entidades se pueden contratar los ETFs, porque de momento en MyInvestor no se pueden contratar, no sé si hay planes en este sentido. Estará algún día. Ahora mismo hemos Sí, comenzado con 5.000, creo que son acciones americanas, que al final es el mercado más grande del mundo y más líquido. Y ya hay un broker muy eficiente y barato para comprar y vender compañías. Para aquel que le guste, como decía antes, conocer una compañía en concreto, invertir en ella y le gusta una marca y quiere esa marca y quiere ser accionista, ¿no? ETFs estarán. No sabemos decir exactamente cuándo, pero no tardarán demasiado en que también estén disponibles en MyInvestor para comprar ETFs. Mientras tanto, pues hay muchos brokers que lo tienen disponible. yo simplemente, por hacer un inciso, que o sea, sean ETFs europeos y abriremos también cuando podamos, bueno, cuando sea, a mercados europeos, digo, porque hemos empezado con bolsa americana, pero si todos preguntáis habitualmente sobre mercados europeos, llegarán. Estamos trabajando en ello, junto con los ETFs europeos. Hay otra pregunta que es un poco un apéndice de la anterior que hacíamos antes, de cuánto dinero puedes llegar a perder cuando inviertes, si puedes llegar a perder más dinero del que has puesto encima de la mesa. Pregunta a alguien, si pierdes dinero, ¿esa pérdida queda englobada y descontada en lo que inviertes o se puede llegar a descontar dinero de tu cuenta base? Pregunta, no se descuenta Es de lo tu que cuenta decía, base, es lo que... tú simplemente inviertes en un producto y ese producto pues tiene unas minusvalías. Si has invertido 100 en un fondo de inversión, pues a lo mejor el valor de esa inversión llega a ser 90, 80, 70 o 120, 150, 200. Pero eso siempre va a ser el dinero que tú has depositado en ese producto. Lo que tú tengas en tu cuenta corriente, lo tienes en tu cuenta corriente y de ahí no se te va a retirar nada. Eso solo pasa con los productos apalancados, con el apalancamiento, que es un concepto completamente distinto, y con una serie de productos que hoy por hoy no comercializamos en MyInvestor, como son los CFDs y demás. Nos preguntan también por el análisis de empresas. Ahora que hemos sacado un broker, pues aquellos que están más interesados por la inversión directa en acciones preguntan de qué modo pueden aprender a analizar compañías. Aquí hago un pequeño inciso. El próximo webinar que vamos a hacer va a ser precisamente sobre cómo invertir en bolsa, con lo cual ahí os invitamos a conectaros. Que encontraremos con nuestro director de inversiones, Ignacio Viladesao, y veremos un poco todo este mundo de la renta variable y daremos unas pinceladas sobre análisis fundamental y técnico, pero no sé si vosotros también pues, podéis dar muy brevemente, alguna clave de qué modo puede formarse el inversor o qué criterios podría tener en cuenta a la hora de seleccionar a las acciones que más le pueden convenir. Bueno, Bueno, yo voy a hacer para... solo una. Como tú has hecho el apunte del próximo webinar que tenéis, voy a hacer un apunte, ya que no lo has dicho tú, a que echen un vistazo al blog de MyInvestor, porque de hecho hay una entrada muy interesante sobre los principales ratios o indicadores para invertir en bolsa, donde se explica, digo porque no vamos a entrar ahora, pero se explican los ratios básicos, como puede ser desde el P relación precio-beneficio por acción, a rentabilidad por dividendo, al precio-valor contable, ¿no? Unos términos con los que el inversor en bolsa se tiene que familiarizar. Entonces, junto al webinar que está previsto para el próximo webinar, echad un vistazo al blog de MyInvestor porque os va a ayudar a resolver muchas de estas dudas. Y ya Carlos, ya si quiere que precise. No, yo suelo comentar más un apunte emocional, diría, que muchas veces resulta invertir en compañías que te gusta su marca
siempre que puedas hacer un mini análisis y veas que el precio no es caro, si eres fan de esa marca y crees que esa marca se va a comer el mundo y que va a crecer, pues suele ser muchas veces es una buena... De hecho, lo diría al revés, ¿no? No inviertas en compañías que no te gusta su marca, no te gusta lo que hace. Si no te gusta Nike o McDonald's o Coca-Cola, pues no inviertas en ellas, ¿no? Si eres fan, pues puede tener sentido aprovechar cuando el valor y precio, pues puede haber ahí una diferenciación, que al final es la clave de invertir directamente en acciones. ¿Cuál creo que es el valor que tiene y cuál es el precio? El precio es menor o mayor que el valor y al final pues todo radica en analizar esto para ver cómo va a pasar en 10 años el valor de esa compañía respecto al precio que hoy tiene. Pero es un tema muy, muy largo de explicar, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Bueno, nos hacen también un comentario que yo creo que merece un comentario, una pregunta que yo creo que merece la pena aclararlo porque a lo mejor puede suscitar un poco de error, ¿no? Nos dicen, entonces, los fondos pasivos, los fondos indexados, ¿son para perfiles más conformistas y los de gestión activa para perfiles más agresivos? No tiene nada que ver, ¿verdad? No, yo creo que es más para, no diría una definición, ¿no? Para los que no quieren dedicarle ni un minuto a la inversión, la gestión pasiva, porque sabes que siempre vas a hacerlo, y vas a estar en la mitad de los inversores y cuando quitas condiciones vas a estar probablemente en el 70% mejor de la clase. Y si tienes el gusanillo de que esto te gusta y es parte de tus hobbies y quieres estar allí, pues bueno, dedicarle tiempo. Sin dedicar tiempo, tiene más sentido pues lo que sería la gestión pasiva, ¿no? La gestión indexada. Yo diría que depende del gusto y dedicación de cada uno más que del nivel de riesgo. Preguntan también si es que vamos a facilitar fondos de inversión, o sea, fondos para invertir en criptomonedas. Bueno, aquí es el tema de las criptomonedas, ¿no? Que es un tema que preguntabas antes y que hemos dejado sin contestar. A ver, la criptomoneda, no somos fans en MyInvestor de la criptomoneda, pero tampoco somos negacionistas. Pensamos que no hay nada de valor que sustente el precio de la criptomoneda más que la confianza en ella que todos juntos tengamos en una criptomoneda. Es decir, no es como una empresa. No es como McDonald's, que todos los días vende McMenús y genera caja y puede generar un dividendo cada día que lo reparte cada año o cada 6 meses y puede repartir dividendo, igual que Inditex, igual que otras compañías, ¿no? Hay un negocio que genera caja, genera dividendo. Las criptomonedas no generan caja, no generan dividendo. Por tanto, pues es algo más especulativo. Tiene el mayor riesgo de todos los riesgos, está en las criptomonedas. A su vez, puedes generar la mayor de las rentabilidades, pero es todavía más arriesgado que invertir de forma apalancada. Con lo cual aquí se ha invertido mucho en criptos, pero la realidad es que tiene un riesgo muy alto. A cambio el retorno puede ser espectacular. Ha habido gente que ha multiplicado por mucho, pero también puede valer. Depende de la confianza que el sistema tenga en las criptos. Entonces, si en algún momento lo ofrecemos, será pues eso, con todos los disclaimers de que, bueno, que tiene la mayor de las volatilidades y el mayor de los riesgos. Aplicado a las criptos o a cualquier tipo de producto, Warren Buffett, como probablemente el mejor inversor de todos los tiempos, tiene una frase, bueno, mítica, que es invertir solo en negocios que entiendas. Y el problema de las criptos es que yo creo que a muchos nos cuesta entenderlo, ¿no? Como decía Carlos, o sea, realmente qué genera. Bueno, Ana, ya que te tengo ahí, ¿cómo puede saber un inversor, cómo puede detectar los falsos fondos de gestión activa? Estos que dicen que son de gestión activa, pero de gestión activa no tienen tanto. ¿Cómo se puede detectar estos falsos fondos de gestión activa? Para esto hay un capítulo en el libro. Es más sencillo de lo que parece, pero al final, antes comentaba Carlos, ¿no? Viendo la composición puedes ver como muchos falsos fondos de gestión activa cobran comisiones de gestión activa cuando realmente ves que los pesos de las compañías en las que invierten son prácticamente las de un índice, con lo cual te están cobrando 10 veces más que un fondo de gestión indexada, pasiva, cuando realmente prácticamente replican el índice. Por otro lado, bueno, la prensa económica
publica habitualmente las comisiones medias de las categorías. Puedes mirar tu fondo, de qué categoría es, y ver si y mirar si estás pagando más o menos comisiones que las de tu categoría. Y puedes ver tu fondo si además es más rentable o menos rentable que su categoría. Porque no decimos que todas las comisiones sean abusivas, sí que decimos que una gran parte de los fondos están cobrando algo que no corresponde con la calidad que ofrecen. Si estás pagando una comisión alta y tu fondo lleva 10 años haciéndolo mejor que sus homólogos de esa categoría, pues tienes un fondazo, ¿no? Entonces las comisiones están muy bien pagadas. Y antes comentaba, porque son instrumentos muy útiles e intuitivas y fáciles de usar, pero Morningstar y V2 te permite comparar diferentes productos entre sí y ver pues cómo lo han hecho, ¿no? Aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, sí que puedes ver cómo ha comparado frente a índice de referencia, mercado y categoría. Yo creo que mirando un poco la rentabilidad frente a competidores y las comisiones, solo con esos dos parámetros puedes hacerte una idea de si tienes un buen fondo o si traspasas a otro, que como decíamos, sin ningún tipo de impacto fiscal, ¿no? Bueno, y luego además está el tema del tracking error, ¿no? O sea, es que hay fondos que se venden como fondos de gestión activa y en realidad son prácticamente fondos indexados. O sea, el gestor cambia un poquitín 2 o 3 cosas y el fondo está haciendo prácticamente lo mismo que el índice y encima lo está haciendo peor y encima te está cobrando una comisión como si fuese un fondo de gestión activa. Nos preguntan también, otro inversor pregunta dice que está perdiendo en su plan de pensiones y desde hace mucho tiempo y que le gustaría traspasarlo a MyInvestor. ¿Qué es lo que tendría que hacer para hacer ese traspaso? Sin entrar tampoco en demasiado detalle en la operativa, pero... es que a través de la app tienes una opción que es traer plan. Entonces es como si hicieras el traspaso de un plan de pensiones. Te pedirán los datos del fondo y del número de cuenta en la entidad en la que estés y el traspaso se realiza de forma automática. O sea, en MyInvestor, como decía, tenemos 80 planes de pensiones de bancos, aseguradoras, algunos planes indexados. Y bueno, a partir de ahí puedes traspasarlo a uno o como decía, ¿no? Invertir en varios planes al mismo tiempo. Hacen otra pregunta en esta línea. Si se hereda un plan de pensiones, ¿se puede traspasar y añadir al saldo con el que tiene uno propio? Efectivamente, el momento que tú heredas un plan de pensiones está tu nombre y ya puedes hacer con él lo que quieras y, por supuesto, lo puedes traspasar a otro producto. Otro, al hilo de los planes de pensiones, por juntar un poco temas, dice que el mayor hándicap que les ve es la iliquidez, el hecho de que... Hola virtud, que claro, tenemos un es que por eso, ahí es donde te la estaba dejando, cortita y al pie. Primero, están pensados para la jubilación. O sea, lo ideal es que no lo saquemos ese dinero hasta que no llegue la jubilación. Entonces, de ahí un poco de si la iliquidez en el fondo no deja de ser una ventaja contra esos sesgos psicológicos que a veces no. Ana, nos hace si tienes la tentación de sacar un plan de pensiones en el peor momento, porque precisamente lo vais a querer sacar en el peor momento, pues ya el plan de pensiones te dice, mira, no puedes. Bueno, al menos hasta que no hayan pasado 10 años, ¿no? de su contratación. Entonces, es verdad que es un producto ilíquido, también es verdad que es el único producto que te proporciona esa ventaja fiscal de reducirte la factura fiscal, que los 300, 400, 500, 600 euros que te ahorres en la declaración de la renta, además los puedes invertir. Quiere decir, con lo cual se genera un... Recordemos el interés compuesto, año tras año, tras año, tras año, esos 600 euros o los que sean, suma y sigue, año tras año, al final es un dinero que como está en tu bolsillo y no en el de Hacienda, pues te acaban generando un capital interesante. O sea, cualquier cantidad pequeña, con el tiempo suficiente. Esto, lo que decíamos antes, que la muerte y los impuestos, cuanto más tarde mejor, ¿no? Pues eso, de hecho, lo comentamos en el libro, ¿no? Que alguna vez poníamos así alguna frase un poco elocuente, muy descriptiva, pero eso, la muerte y los impuestos, cuanto más tarde mejor. Mejor que el dinero esté en nuestro bolsillo y hagamos con él lo que consideremos, invertirlo, por ejemplo, que en las arcas del Estado. Otra pregunta, ¿estaría bien combinar fondos indexados y planes de pensiones o es un error? Yo creo que fondos y planes al final depende, o sea, no tiene por qué ser indexados ni uno ni otro, depende de cada caso. Yo creo que
Pueden ser Invertir en fondos las dos indexados. cosas, yo creo que se refiere. O sea, no decantarse necesariamente por una, sino combinar la inversión en planes de pensiones con la inversión en otro producto, como pueden ser los fondos indexados o la gestión activa. En los planes destacaría que tienes planes de pensiones, como decía, indexados o de gestión activa. Por tanto, ahí puedes elegir. Hay un límite fiscal para invertir en planes de pensiones y yo creo que es bueno aprovecharlo porque es ese dinero que te devuelven en la siguiente declaración de renta y lo reinviertes en fondos de inversión, sean indexados o no, y consigues la rentabilidad mágica del interés compuesto. Pero yo diría que es bueno aprovechar planes de pensiones al máximo y con independencia de si es en activa o pasiva. Yo creo que eso ya depende de cada uno lo que quiera y las comisiones que busque pagar, ¿no? Pero bueno, al final, Una vez simplemente por alcanzas ese límite centrarlo, máximo. por centrar, ¿no? Al final, el plan de pensión como producto fiscal atractivo fiscalmente es el más eficiente, pero el máximo son 1.500 euros al año. Entonces yo creo que todos los que tenemos unos conocimientos, nuestros 1.500 euros van cada año a un plan de pensiones, independientemente de que sea indexado o de gestión activa, y ya el resto, pues a fondos de inversión, ¿no? Donde sí tienes liquidez diaria, que es una de las ventajas que, por cierto, no sé si hemos comentado, pero el liquidez diaria es que tú puedes reembolsar tu fondo en cualquier momento. Otra persona pregunta si tiene una cartera indexada en otra entidad, si la puede traspasar sin problema a MyInvestor. Sí, por favor, que nos deje el teléfono que mañana lo llamamos. Sí, lo puedes hacer. Además, el traspaso, al ser entre fondos, no tiene ningún tipo de impacto fiscal. Así que, bueno, pues las plusvalías que acumulases se traspasarán a MyInvestor. Y vengas de donde vengas, tenemos las comisiones más bajas del mercado. Así que, bienvenido. ¿Qué diferencia hay entre crear un fondo, crear un fondo, entiendo que se refiere a invertir en un fondo a nombre de tu hijo menor de edad o hacerlo a tu nombre y a los 18 años donárselo? Hay una entrada justo sobre esta cuestión en el blog, pero bueno, si queréis darle una pincelada a esta respuesta. ¿Y qué costes tiene cada una de las alternativas? Preguntan también. ¿Cuál es más rentable? Yo creo que en cuanto a costes y rentabilidad, en realidad no hay ninguna diferencia, más o menos, más allá de la fiscalidad de cada una de estas dos opciones, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué ventajas tiene invertir a título propio y luego cedérselo a tu hijo? ¿Y qué ventajas tiene poner las carteras al nombre de tu hijo? Venga, a ver, que Carlos, tú que tienes... ¿Por qué has puesto las carteras a su nombre o no? Yo creo que es neutro. Sí, a su nombre yo creo que es neutro. Al final, si tienes que evitar hacer algo que pueda considerarse como donación, que depende de los importes, pues ahí te quitas un riesgo fiscal si ya están directamente ahí a su nombre, ¿no? Y la rentabilidad que generan, pues queda ya a su nombre. Yo creo que es más eficiente hacerlo directamente ya a su nombre. Bueno, hay una serie de consideraciones fiscales que vais a tener que valorar en un sentido y en otro. Ya os propongo que veáis esta entrada en el blog, que lo explicamos con más detenimiento. También está la cuestión psicológica. Claro, una vez llegan a los 18 años, ellos van a poder acceder a ese dinero y a lo mejor están preparados y a lo mejor no para gestionar ese dinero o para hacer algo razonable con ese dinero. Si te lo pones a tu nombre, luego decides si a los 18 años tienen la madurez suficiente como... Son cuestiones que vosotros ya tenéis que valorar, pero bueno, hay muchos pros y contras y ahí podéis verlos todos. Nos hacen otra pregunta que a lo mejor nos puede parecer muy, muy sencilla, pero también hay gente que se lo plantea. ¿Cómo se pueden recuperar luego los ahorros o los beneficios que hemos generado? Esa liquidez de la que tanto hablamos, ¿cómo se materializa cuando uno invierte? Estamos hablando de recuperar tu inversión, ¿no? Sí, cuando tú inviertes... Sí, ¿Cómo recuperas ese dinero? Ese dinero que tú has invertido, ¿cómo lo recuperas después? De +1, de +2, ¿no? Bueno. No creo que vaya tan lejos la pregunta, Carlos. ¿no? Yo creo que es más... Es más sofisticado. Es más genérica. Creo que... Puedes reembolsar el fondo en cualquier momento. O sea, lo que decíamos, ¿no? Liquidez diaria es que tú todos los días puedes vender. De hecho, los fondos de inversión y las carteras indexadas lo mismo porque están compuestas por fondos de inversión. Dan liquidez diaria, cada día marcan un precio y lo puedes vender cada día. En 72 horas máximo el dinero ya está en tu cuenta corriente. Preguntan también, volviendo un poco a ese tema tan peliagudo de la pignoración, ¿qué interés puede tener pignorar un fondo de inversión? ¿Por qué habríamos de querer pignorar uno de nuestros fondos de inversión? Bueno, lo decíamos antes, ¿no?
un tema es para evitar tener que venderlo y temporalmente pues pides un préstamo con la garantía de los fondos y ya lo venderás después o ya cobrarás el dinero que tienes que cobrar para repagar el crédito. Es un tema para evitar vender porque crees que el mercado al final ha caído demasiado o porque simplemente no quieres tributar las plusvalías del fondo que tienes mucha plusvalía. Que sería dos cosas. Por un lado, lo que comenta Carlos, que al final es evitar vender si necesitas liquidez. Y otra opción, porque te puede interesar pijonear un fondo, es porque si quieres acceder a un préstamo, para lo que sea, si pijoneas ese activo lo vas a conseguir con condiciones más ventajosas, o sea, con un tipo de interés más bajo, porque al pijonearlo también es un producto de menos riesgo para una entidad. Con lo cual pues te van a dar unas condiciones mejores. Vamos, es un producto que tenemos en MyInvestor y el tipo de interés baja si pijoneas el fondo. Y si es un fondo que lo tienes a largo plazo y que no tienes intención de tocarlo, pues oye, ¿por qué no pedir un préstamo para hacer la reforma de la casa o comprarte un coche con menores intereses, ¿no? Hay más preguntas sobre el traspaso de carteras. Clarificamos, se puede traspasar de una cartera indexada a otra sin ningún tipo de problema, es perfectamente posible, no habría ni por qué tributar por el camino. Otras personas hablan de fondos que llevan en el año pérdidas. Os recordamos, foco en el largo plazo, esas pérdidas que lleváis acumuladas en vuestros fondos pueden ser porque el fondo no está haciendo, si es un fondo de gestión activa, no está haciéndolo bien, pero también puede ser simplemente efecto mercado y en el corto plazo el mercado sufre muchos altibajos. Hay que poner el foco en el largo plazo. Al recuperar el plan de pensiones nos preguntan si se penalizaría demasiado en la declaración del IRPF. Esta duda surge bastante, en plan, pues ¿por qué se dice que hay una ventaja fiscal a la hora de invertir en planes de pensiones cuando en todo caso, cuando yo lo recupere, voy a tener que tributar en mi IRPF por ese plan de pensiones? Es cierto, pero hay dos ventajas, que generalmente el IRPF de cuando te has jubilado es inferior al de cuando estás en activo, porque es progresivo el sistema de pago de IRPF y eso ya tiene una ventaja. Y la segunda es que el interés compuesto del dinero que ha producido pues también te genera un efecto multiplicador que lo que tributas después, pues ahí tienes una ventaja de ese tipo menor que tengas a futuro, ¿no? Y lo puedes ir rescatando también de forma parcial para optimizar el tipo impositivo al cual lo recuperas. Pero lo que ha dicho Carlos al principio creo que es lo más importante que la gente no suele tener en cuenta y es que la carga impositiva que tengas actualmente o en el momento álgido de tu carrera profesional muy probablemente va a ser superior a la que tengas que soportar en el momento de retirar. Que puedes elegirlo tú cuando. Sí. Y hacerlo poco a poco. No tienes que rescatar el plan de pensiones todo de golpe. Bueno, ya la última pregunta. ¿Se puede traspasar el dinero desde un fondo de gestión activa a un robo-advisor, Ana? Sí. Al final el robo-advisor no deja de ser una carcasa que está compuesta por fondos de inversión. O sea que el traspaso es libre y es lo más eficiente. Vamos, es lo que hay que hacer. Salvo que alguien quisiera realizar minusvalías porque quiere compensarlas con otras plusvalías, que por cierto hay 5 años para ello. Lo eficiente es traspasarlo y se puede hacer con toda facilidad, sí. Vale, es decir, se puede invertir en robo-advisor con liquidez, con efectivo, o se puede hacer traspasando desde un fondo de inversión y al revés. También luego, una vez saques ese dinero, lo puedes traspasar a un fondo de inversión o lo puedes reembolsar en efectivo. Bueno, pues ya nos hemos ido por completo de tiempo, pero yo creo que nos ha dado más o menos tiempo a responder las preguntas de los asistentes. Pues Carlos Aso, vicepresidente de... añadir solamente que sí. Creo que hemos comentado poco que es el de las aportaciones periódicas. Creo que es muy bueno aportar el dinero mensualmente porque al final es muy difícil acertar cuando el mercado va a subir o cuando va a bajar, ¿no? Entonces poner todo al rojo este mes pues es muy arriesgado y si tú lo vas repartiendo en mensualidades y si tú vas aportando todos los meses, al final, que en el libro también se explica, ¿no? El promedio del coste de entrada al mercado, pues eso te genera también en largo plazo una mayor tranquilidad y eficiencia. Sí, los que estéis interesados en inversiones probablemente habréis escuchado hablar del DCA, que es Dollar Cost Average, que no es otra cosa que promediar el precio del mercado. Pues cuando el mercado ha caído más, con el mismo dinero,
compras más número de participaciones, cuando el mercado está más alto compras menos, pero al final a medio y largo plazo compras al precio medio del mercado. Y sobre todo, el invertir poco a poco, mensualmente, por ejemplo, evita caer en la tentación de no comprar cuando las cosas van mal, de vender, o sea, al final es programarlo y olvidarse. Muy Hay bien. una pregunta más de si una persona ha fallecido, si se puede traspasar el fondo, que la respuesta es sí, se puede traspasar el fondo del 50% con un fallecido. Vale, bueno, pues yo creo que ya con esto podemos dar por terminado el webinar de hoy. Carlos Aso, vicepresidente de MyInvestor, Ana Antón, responsable de contenidos de MyInvestor también, y ambos autores de un libro que hemos estado mencionando porque es un poco el compendio de todos los temas que hemos estado viendo hoy, que es cómo sacar jugo a tu dinero sin ser un experto. Carlos Aso y Ana Antón son los coautores de este libro. Es un libro que vais a poder encontrar en casi cualquier librería o de las principales plataformas de compra de libros. Y bueno, pues Carlos y Ana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a encontrar estas claves para invertir. Bueno, yo Nada, muchas gracias a todos, sobre todo porque además, teniendo el Mundial, hemos competido ahí con una parrilla muy, muy difícil. Así que nada, gracias a todos por haber estado aquí. Cuando hemos empezado íbamos 3-0, ¿no? En cualquier caso. Así que, acaban 7-0, no obstante. Así ¿sí? que, bueno, vamos ahí. Muy bien. Y simplemente recordaros que el webinar de hoy, la grabación, estará disponible en el blog de MyInvestor a partir de mañana, tanto la grabación como el audio, como el podcast. Y en este blog podréis encontrar también todo tipo de contenidos educativos, divulgativos, sobre todos los temas que hemos estado viendo hoy. Así que os animamos también a pasaros por allí, a encontrar estos contenidos. Los veis además en diversos formatos, podcasts, vídeos, webinars, entradas escritas. Hay un consultorio también al que podéis plantear dudas. Si os surgen dudas después de este webinar, podéis preguntar también allí. E incluso si queréis, podéis suscribiros a la newsletter, por supuesto, todo es gratuito, para que os vayamos actualizando de todos los contenidos que vamos subiendo. Así que lo dicho, muchas gracias, Carlos y Ana, y muchas gracias a todos vosotros por asistir hoy y que paséis una buena tarde. Muchas gracias. Chao. Gracias a los asistentes. Y gracias a Clarisa, por favor, que siempre es, bueno, la mejor presentadora, moderadora de webinars. Es un lujo tenerla. Bueno, Lo salud. suscribo.